Bien, y en la tarde de hoy vamos a centrarnos en un tema importante de la mano del licenciado Gerardo Guerrell, quien es psicólogo con formación en psicología social, consultor laboral y en gestión de recursos humanos. Vamos a preguntarle al licenciado, por ejemplo, de la importancia que tiene una entrevista laboral como parte del proceso de la selección de talentos y sobre todo también hablar de cuán importante es aplicar el reglamento interno y las normativas laborales en un lugar de trabajo. Ese será el tema que vamos a abordar hoy. Bienvenidos todos. Iniciamos desde ya. Hacemos un balance del día, analizando y debatiendo los temas del momento, escuchando todos los puntos de vista para contarte las cosas tal como son. Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Quiero darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado y único invitado de la tarde de hoy porque el tema lo amerita, licenciado Gerardo Guerrell, quien es psicólogo en formación en psicología social, consultor laboral con una vasta experiencia y además en gestión de recursos humanos. Licenciado, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Buena tarde. Bienvenido a Es Cuestión de Ley. Feliz año. Oiga, no, y me siento muy, digamos que reconfortado porque inicia el 2025 y sigo participando con Edna Jaramillo y Ricardo Jaramillo, así que el año comienza muy bien. Claro, Así que ¿por qué felicidades no? también. Así que Bienvenido. gracias, Y gracias. creo, claro, y creo que la primera pregunta que se impone, licenciado, es ¿qué es lo más importante en una entrevista? Porque muchas veces hay personas que dicen, caramba, pero yo mando hoja de vida y nunca se me llama, pero quizás algo está pasando en el camino y es que tenemos que tener muy claro qué es lo importante si te llega a pasar ese momento de que te llaman a una entrevista, qué debes tomar en consideración como lo más importante. No, y fíjese que aquí hay dos elementos, ¿no? Bien interesantes porque está el que va a la entrevista y está el entrevistador. Y son dos elementos Correcto. claves porque al final la persona que de parte de la empresa va a entrevistar también tiene que tener, digamos, unas competencias, unas habilidades. Y hay técnicas para eso, para buscar la información que le permita, porque lo que buscamos en una entrevista es ver si la persona con su experiencia y formación cumple con el perfil que la empresa ha requerido, o sea, con ciertas condiciones, ¿no? Que va desde la parte académica y a la parte de experiencia, y eso es importante, y la parte de competencia, porque al final, y es interesante, y quiero dejar un dato aquí importante para ambas partes, muchas veces esa buena terminación de la entrevista radica en las competencias y en la actitud con C de ambas partes. Eso es interesante, porque fíjese, si Ujú. llamamos a entrevista a psicólogos, hay un montón de jóvenes psicólogos graduados y que tienen la misma formación, pero lo que puede hacer la diferencia son las competencias, las llamadas socioemocionales y también esa actitud hacia. Y de parte del entrevistador, poder en esa entrevista explorar alguna de esas competencias que tiene el perfil y también la utilización de las pruebas psicológicas o pruebas psicométricas laborales, que también son, digamos, que un recurso, un instrumento para complementar la identificación de esas competencias. Entonces, datos importantes. Tanto el que va a la entrevista debe prepararse como el entrevistador debe estar preparado. Mire Y qué yo creo que interesante, mire qué interesante, licenciado, porque ahora me pongo yo a pensar, claro, el que debería estar realizando esas entrevistas del lado de acá, de la empresa, que forma parte de recursos humanos, debería también tener las competencias dependiendo del perfil o del cargo que se está buscando. ¿Qué pasa si es no la correcto. tiene? Puede ser que Sí, yo estoy dando una buena entrevista, pero del lado de allá, el que me está entrevistando no tiene ni idea de lo que yo le estoy hablando. ¿Y qué pasa en ese sentido? también pasa, y por eso es importante. Yo creo que las llamadas direcciones, gerencia de recursos humanos, hoy gestión de capital, gestión de personas, capital humano, y últimamente gestión de personas, ese es el último Ujú. concepto, gerencias de gestión de personas. Claro, están en esa dirección trabajando porque al final
algo importante, porque ninguna empresa quiere tener una persona que de repente después no sea productivo o no cumpla con el Ujú, perfil. Pero ujú, si no lo identificamos desde el inicio, vamos a tener un proceso que no va a terminar, digamos, en la relación a largo plazo. Y eso es importante y a veces no se mira porque eso es muy importante. Entonces sabemos, no, es que aquí yo tengo muchas vacantes y salen con mucha frecuencia. ¿Qué pasa? Hay un tema dentro de la cultura de la empresa, del clima laboral, o no estamos reclutando lo que necesitamos. Entonces, mire, y eso ujú. implica para la empresa, mire, vamos con la empresa, un esfuerzo económico y humano que no se puede recuperar. Correcto. Y entonces hay que afinarlo. Y por el otro lado, entonces el que va a la entrevista busca el perfil, que es otra cosa importante, que ahí le paso un dato a los buscadores de empleo. Hay que leer el perfil, porque al final, yo sé, en la situación, Edna, y lo que nos escuchan, tenemos que ser honestos, estamos iniciando después de un año electoral, Sí. viendo qué perspectivas hay muchas cosas, hay cambios geopolíticos y no quiero mencionar detalles, pero para el norte, para Ujú, Europa, entonces todo eso afecta el proceso. sí. Entonces, sí es cierto que no tengo ahorita la última cifra de desempleo, pero sí tenemos una situación. Entonces, yo sé que hay mucha gente que busca empleo y apenas ve algo, lo manda, pero también tenemos que ver a qué mandamos. Si está Ujú. ajustado a mi perfil, porque si no lo mando, pero esta persona no sabe ni leer un perfil, perdón, en la expresión, dice el de recursos humanos, oye, ni siquiera aplica, aquí dice que debe tener inglés y la persona no habla inglés, entonces ¿por qué lo manda? Entonces también ese es un tema que a veces puede afectar el proceso en esa primera llamada, porque está el tema del currículum, que también es un elemento clave de cómo hacerlo, cómo presentarlo para que el de recursos humanos también lo tome, porque de ahí partimos. El que pasa la entrevista primero ha pasado un proceso de revisión, de selección de las hojas de vida que son importantes. Entonces, como bien dijiste, Edna, creo que es importante esa parte y a veces no lo vemos y es para ambas partes porque al final lo que buscamos es una, lo voy a comparar con el matrimonio, una relación duradera en el tiempo para Mm, beneficio de ambas partes. así es. Ahora que usted habla de las cifras de desempleo, casualmente estaba yo revisando eso, porque entiendo que la encuesta se hace a mediados de año. En el 2024 se hablaba de 6,90% que iba a estar para este año 2025, pero todavía no tenemos una cifra realmente verificada del desempleo existente. Y por eso estos temas son importantes traerlos a la mesa, porque nos sirve no solamente para el que está buscando empleo, sino el que también está captando ese recurso o ese talento humano, como bien lo dice usted, licenciado. Y me pregunto también, a ver, ¿cómo podemos o cómo una empresa debería transmitir la importancia que tiene precisamente esa entrevista laboral? ¿Qué debe conllevar esa o a qué lo debe conllevar esa entrevista laboral? No, y De eso es lado y importante, lado. de lado y lado. Comencemos con la empresa. Uno, el de recursos humanos, a no ser que esté reclutando uno para ese departamento, siempre va a reclutar para otro departamento. Entonces, primer dato, tener ese perfil de la posición bien definido, bien claro, y también conocer la dinámica del departamento donde se está requiriendo esa persona. Y miren, además, conocer el estilo de liderazgo de la persona en ese departamento. Porque a la hora de la hora yo tengo que ver el perfil y tengo que ver que las responsabilidades son coherentes, pero también tengo que saber cuál es el estilo de liderazgo. Si tengo un líder que es de los que él da las metas y de ahí usted siga y yo nada más voy a esperar resultados, yo tengo que buscar una persona que sea capaz de trabajar con baja supervisión. Entonces tengo que tener ese Mm, elemento de parte del gerente de liderazgo para poder casarlo, porque si de repente no lo sé, entonces busco una persona que todavía no tiene los elementos porque todavía la experiencia es mediana y esta persona va a esperar más de su gerente. Entonces me dice, no, pero es que me contrataste una persona que yo le dije, ahí se quedó y no me produjo, porque las expectativas del líder también eso es son otra importantes. cosa. Sí, entonces a veces, yo sé que recursos humanos lo hace, pero a veces lo pasamos por alto y entonces, no, este es el perfil. Bueno, licenciatura, esto, experiencia, competencia, trabajo en equipo, la famoso trabajar bajo presión que Mm, no debe ser, pero bueno, lo ujú, ponemos, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las expectativas del gerente del área, del líder? Eso es importante porque yo también tengo que saber que esa persona
va a tener esa relación interpersonal con ese jefe, ¿sí? Esa actitud con C tenemos que trabajar. Y del otro lado, de la parte de la persona, es uno, de mostrarse lo más genuinamente. Este es un detalle importante, porque corremos el riesgo que yo diría que es normal, aunque no me gusta usar la frase de los chicos, Ujú. que nosotros en la entrevista pretendamos a veces sin querer decir lo que creemos que debe oír el entrevistador. Y lo que Wow. eso ¿Cómo no qué, por necesariamente, ejemplo? por ejemplo, incluso hay un tema, ¿no? Aquí hay un tips rapidito. Ujú. El entrevistador, la entrevista por competencias implica que la persona haga preguntas sobre experiencias previas. Voy a Sí. decir una pregunta muy bien. ¿Usted ha tenido una situación donde tuvo un conflicto que implicó violencia física en su oficina en algún momento o casi y cómo lo manejó? Miren, estoy haciendo la pregunta hacia una experiencia vivida. La persona va a Ujú. recordar si lo vivió o no lo vivió. O miren, sí tuve una discusión con una persona, no a violencia, pero estuvo un conflicto porque la persona se estacionó mal y yo podría ser. No es lo mismo preguntar. Hipotéticamente, si usted tuviese un conflicto, porque cuando yo pregunto hipotéticamente, mi lado Ujú. derecho de imaginación es mucho capaz de decir, ah, no, mire, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, porque yo creo que ella quiere Ok. una persona que maneje el conflicto. Si recurro a la experiencia, Claro. es menos probable que la persona use la creatividad porque tiene que recordar qué hecho ha vivido. Entonces, por eso le digo, a veces cuando nos hacen las preguntas, entonces yo, y si llega un ladrón, ¿qué hace? En una situación hipotética, no, yo sé karate y mire, yo me levanto, porque estoy en función de algo que puede pasar. Entonces, por eso también yo tengo que decir, bueno, honestamente, bueno, yo te daría ayuda, esto, vería esto, o sea, algo más real. Entonces, mire que eso es interesante, porque a veces también yo sé que queremos tener el empleo porque lo necesitamos y está bien, pero al final esto es importante también esa transparencia y el poder, no es mentir, pero no es decir las cosas con honestidad, porque entre más te conozca el entrevistador, mejor puede hacer ese match que dijimos en el perfil, en la responsabilidad y en las expectativas del líder del área. Ese es el otro Claro. lado. ¿Y cuántas entrevistas a título de la persona deberían darse para entonces llegar a una conclusión? Porque no sé si sea suficiente una sola entrevista para tú poder captar incluso el tema de la comunicación de las personas, las habilidades blandas, si la persona es proactiva, si no es proactiva, o si es suficiente un día, pues, pero varias horas con la persona. Bueno, eso depende ya de, digamos, de la filosofía y estilo de gestión de recursos humanos de la empresa, ¿no? Sí, definitivamente debe ser más de una entrevista. A veces en recursos humanos hay más de una entrevista. Y está la aplicación, como dije, de las pruebas psicométricas, que es otro elemento que nos permite decir, dependiendo de la posición, también a veces usted puede ponerle casos a las personas, o sea, le manda un caso al correo electrónico, mire, pasa esta situación, si usted va como gerente, enfrente esta situación con estas condiciones, ¿qué usted respondería? Lo puede hacer durante una sesión, lo puede hacer también eso, le mandan algunas cosas que previamente, o sea, hay otros recursos, la verificación de las referencias profesionales y personales también, e incluso, mira Edna, que en algunas empresas, algunas multinacionales, nosotros hemos hecho el trabajo también a veces, se nos pide visitar la casa del candidato, se nos pide conocer la realidad donde vive, sobre todo con posiciones que tienen CFOs, gerentes altos de alto rango o posiciones claves. ¿Y eso Ese es a un trabajo. razón de qué? ¿A razón de qué? Porque precisamente al final la empresa tiene estas políticas de conocer todo el contexto. O sea, insisto, a veces la persona tiene una Ok. serie de responsabilidades de contactos, de manejo de información, de manejo, también a veces de mucho de manejo de dinero. Entonces, las empresas buscan eso. No es tan Ajá. común, creo que en Panamá me puedo equivocar, pero sí algunas empresas lo hacen. Incluso el tema de las verificaciones también se hace a veces de redes sociales, Sí, no por exacto. auscultar a la persona Es, ni meterse, pero hay elementos que te permiten, ¿no? Si la persona ha escrito, si es una ujú. posición académica, si tiene publicación. O sea, hay una serie de elementos
de información, aparte de la parte policiva también, la parte, a veces piden, aunque la ley ha cambiado varias veces en Panamá sobre el récord policivo, Sí, la empresa puede hacerlo. Incluso, Edna, hay empresas que utilizan polígrafos en el proceso para es algunas cierto, posiciones. es Entonces, cierto. insisto, ahí va a variar mucho del proceso que la empresa tenga, de la posición que está buscando, de la responsabilidad dentro de la jerarquía de la empresa. Y por eso entonces también va a tener un estilo diferente. Pero sí, definitivamente debe ser más de una entrevista. Y al final siempre se utiliza una entrevista con el jefe inmediato. Después que ha pasado, digamos, los filtros de recursos Varios humanos, filtros. ¿sí? Pasa al gerente, que va a ser el jefe inmediato, porque hay que ver esa parte. Esa parte, Ujú, llámese coloquialmente que no es la correcta química, o esa ujú, ujú. identificación que hay, bueno, sí me pareció, la actitud me gustó, conversamos, encontramos punto en común, porque esa otra parte, esa no la da el currículo, no la competencia, es esa poder Claro. trabajar, ¿no? Juntos, ¿no? Mire, ya que lo trae a colación, licenciado, a ver, el tema de las redes sociales ha cobrado una gran relevancia en estos tiempos, porque ciertamente muchas empresas tienden a buscar el perfil de las personas, a ver qué hay detrás de esa persona, porque mucha gente se muestra como es en redes sociales o como no es. O sea, hay dos caras, ¿no? Hay quienes muestran lo que no es en redes sociales. Entonces, ¿qué tanto puede pesar precisamente la red o redes sociales de una persona para tomar la decisión de captar a ese recurso o talento humano? A mi consideración no tiene un gran peso, pero sirve como un recurso. Ok. Yo creo que no, como bien dijo usted, no podemos irnos por el tema. O sea, a veces una persona hace una publicación en X momento, pero eso no delimita. O alguien hace una publicación que incluye a esa persona y entonces la encontramos, porque esa es otra cosa también. Usted tiene un grupo de amigos y entonces usted sale en la publicación de otros, que es muy, ¿cómo? Creo que se llama, y perdonen, etiquetar. Se etiqueta o manda un reel donde menciona a otra persona y usted sale, ¿no? Y a la hora de buscar todos esos encuentros. Entonces, para mí, insisto, en mi opinión, es un recurso que me permite, si yo estoy buscando una persona, voy a decir una posición en un hotel para coordinación de eventos y que va a llevar al grupo al hotel, a llevar a la playa, y si la veo en redes sociales que va a la playa y le gusta, creo que ese elemento, es decir, bueno, creo que es una persona sociable, que tiene su grupo de amigos, entonces ese elemento me ayudaría como un elemento, caramba, es una persona que parece que en su vida, parece, miren, no, no es definitivo, Ujú. eso, entonces en ese momento eso se convierte en un recurso que me apoya, además de la entrevista, de la experiencia, de lo que ha dado, entonces por eso digo, para mí debe tener, es un elemento, pero no, no de peso, porque, como bien dice usted, también está el tema de que encontremos algo negativo de la persona que otra persona le haya Ujú. escrito, te hizo, entonces usted se queda, y las redes también se Que no la prestan para mucho daño. define, que no Exacto, la define, exacto. es correcto. Ahora, ¿qué tipos de entrevista existen, licenciado Gerardo? Porque me imagino que hay diferentes tipos de entrevistas, ¿no? Sobre todo cuando estábamos en pandemia, asumo yo que se daban, si es que se quiere, poner un ejemplo, entrevistas vía Zoom o telefónicas, y entre otras existentes, ¿no? Sí, usualmente ha quedado mucho el tema del uso del Zoom y otras plataformas para hacer una entrevista de filtro a veces para no movilizar a la persona, porque a veces también y es otra cosa que también los reclutadores tenemos que tener cierta, hay personas a veces que van a una entrevista y tenemos que ser honestos, solo tienen el pasaje para ir y venir, me explico, entonces, Ajá. porque están buscando un trabajo. Entonces, si yo la tengo que hacer venir, que sea por una cuestión, si yo puedo hacer una entrevista por Zoom para hacer un primer contacto y valorar si puede entrar en el proceso, es un recurso y creo que se ha convertido en eso, ¿no? Yo hago las llamadas para identificar uno que estén disponibles, qué sé yo, algunos datos básicos, le cito por Zoom, le conozco, le veo, miro la situación, entonces ya lo hago venir o la hago venir con ya más dirección. Y esa es una responsabilidad social que también tenemos que tener los de recursos humanos dependiendo de la posición, o sea, no quiero Pero esa entrevista menospreciar. claro, pero esa entrevista se puede dar de manera individual, puede darse colectivamente con Sí, otras hay personas. entrevistas individuales, hay entrevistas tipo paneles,
Por ejemplo, si estamos buscando el director ejecutivo de una organización, una fundación, probablemente la junta directiva son 7 personas y las 7 personas pueden hacer el panel, sea por Zoom o sea presencial, donde las 7 personas se sientan delante, como vemos en las películas, como si fuera un Ajá. interrogatorio, pero no es el caso, y la persona del candidato se sienta y ahí los 6 o 7 miembros de esa junta directiva pueden hacer diferentes preguntas, porque precisamente la posición amerita y puede ser que cada miembro de la junta tenga una responsabilidad dentro de la fundación que le permite, Ok. el financiero va por este lado, el de gente va por acá, entonces sí, hay entrevistas tipo paneles, ¿sí? Donde la persona es expuesta no solo a una persona, sino a más de dos. Eso es las individuales definitivamente y eso también puede variar, insisto, del estilo de la empresa y de la posición que se está reclutando, ¿no? Ahora, Ujú. he escuchado de entrevistas que pueden tener o conllevar preguntas abiertas o preguntas cerradas, que es un tema del cual mucha gente desconocen qué es lo que se les va a preguntar, cómo se les va a preguntar. Estas preguntas son preparadas por un psicólogo, por un equipo de expertos de recursos humanos. ¿Quién prepara esas preguntas para definir que ese perfil hay que hacerles preguntas abiertas o preguntas cerradas o una combinación de ambas? Usualmente es una combinación de ambas y definitivamente la prepara recursos humanos, pero como vuelvo a insistir, si no es para recursos humanos, eso tiene que haberse preparado en base del conocimiento que tiene el reclutador del departamento donde se está pidiendo eso. Por eso es que el de recursos humanos, y hay un comercial aquí, un paréntesis, la gestión de recursos humanos, por eso debería ser, le voy a hacer propaganda, debería ser el primer oficial del barco. O sea, después el gerente general, el gerente financiero. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que conocer, no al detalle, pero tiene que saber cuál es el funcionamiento en la cadena de servicio interna de la empresa, qué funciona, esta gerencia depende de esto, para poder entonces ir elaborando y buscar ayuda incluso del área y decir, bueno, mira, ¿qué preguntas generales puedo hacer para ese primer, digamos, esa primera entrevista para ir canalizando los posibles candidatos que pasen a una segunda o tercera entrevista? Entonces, sí, hay una preparación con base, insisto, en el perfil, en la posición y en las demandas de responsabilidades de ese departamento. Entonces, sí, no necesariamente un psicólogo, un psicólogo lo podría hacer, de verdad que sí, pero también están los gestores de recursos humanos y la experiencia también, porque otra cosa, Edna, también está el tema de las Ajá, preguntas abiertas, porque yo también, en mi caso, cuando entrevisto, puede ser que hay una pregunta que estoy semiestructurada, pero me genera una respuesta que me llama la atención. Y yo entonces comienzo correcto. a auscultar por ese lado, en ese aspecto, con preguntas que surgen en ese momento porque algo me dejó, me llamó la atención, me gustó o no lo entendí. Entonces también el entrevistador tiene que tener esa apertura de buscar en los puntos que quedan como en ese momento abiertos o que le llamó la atención. Ah, usted hizo un programa. Ah, En su currículum no dice, no, es que yo lo desarrollo. Cuénteme eso. Ahora, usted hizo ese ok. programa, ¿cómo fue? Porque no lo había visto. Entonces eso me interesa, porque de repente también lo necesito hacer acá. Entonces también está esa combinación. Por eso, bien dijiste, la competencia del reclutador es importante para beneficio de ambas partes, para la empresa y Claro. también para el candidato, ¿no? ¿Y qué tan sano es, licenciado, que si la entrevista o el perfil no es el que se requiere para dicha empresa, se le diga a la persona muchísimas gracias, su entrevista fue muy buena, pero no es el perfil que requerimos? Bueno, eso es Porque mucha importante. gente se queda, es que mucha gente se queda con ese mal sabor de que fui a la entrevista, pero no me llamaron más, no me dijeron nada, y yo siento que di una buena entrevista. Entonces, eso para la persona es sumamente importante. Perfecto. Mira que yo incluso lo combino con el tema ético. Creo que es parte Sí, de la ética del reclutador hacer ese cierre con el candidato. Mira que pues, en los últimos años, no quiero decir fechas específicamente, esto ha comenzado a tener mayor auge y hay mayor responsabilidad del reclutador de hacerlo. Tal vez hace mucho tiempo yo tengo en recursos humanos más de 20 años y hace 20 años tal vez te digo con certeza no muchos lo hacían o no todos lo hacían. Era simplemente claro. la llamada del que me interesa. No había esa responsabilidad social del gestor de recursos humanos, pero eso ha cambiado porque precisamente es eso, o sea,
porque hay una responsabilidad también y también da la formalidad de parte del reclutador, o sea, porque yo le ocupé tiempo. Lo que decíamos, lo hice Claro, venir a una entrevista, si la entrevista claro. fue primero en Albrook, después en Costa del Este, la movilicé y yo tengo que hacer un cierre. Lo que a veces tal vez si no es lo que se hace es que, porque algunas personas sí son un poquito más abiertas y dicen, bueno, dígame en qué debo mejorar, pero eso ya depende del candidato. Exacto. Pero lo que sí es responsabilidad del reclutador o del gestor es decirle, mire, esto ha sido evaluado, gracias por su participación, pero en este momento, después de haber Ujú. evaluado varios candidatos, hemos decidido no seguir con su proceso, le agradecemos, le animamos. Eso puede ser bastante stand, pero sí que hay un cierre, porque es cierto, Edna, y nos ha Ujú. pasado que nos queda muy bueno. Sí, Entonces, como que hasta conversamos al final de la entrevista y fuimos social, y sí, entonces, ¿qué pasó? ¿No? Entonces se queda uno claro, con, y si la verdad uno también la posición le llamó la atención, uno quedó con ganas de saber, oye, caramba, me interesa, hay algo más que debo hacer. ujú. Debe haber un cierre, es una Por responsabilidad supuesto. de parte del reclutador. Por supuesto. Tenemos que irnos a un cambio, son las 4:33, pero al regresar, obviamente se une con nosotros Ricardo. Vamos a hablar de la importancia que tiene el reglamento o aplicar el reglamento interno de las normativas laborales en un lugar de trabajo. Ya volvemos. Así es, Ricardo, y retomamos la conversación con el licenciado Gerardo Guerrell, quien es psicólogo con formación y psicología social, además consultor laboral en gestión de recursos humanos. Hablábamos en la primera parte de nuestra conversación de esa importancia que tiene una entrevista laboral de parte y parte, tanto para la persona entrevistada como para el entrevistador, ¿no? Y la empresa como tal, ¿no? El licenciado avanzaba en los tipos de entrevistas que existen, la importancia que tiene de cerrar ese ciclo, porque le decía yo, Ricardo, al licenciado, bueno, pero es que a veces las personas van a la entrevista y sienten que han dado todo, que han dado una excelente o extraordinaria entrevista, pero que no se les llama ni siquiera para decirle, hombre, usted no fue el elegido, gracias por venir. Y muy Claro. interesante el tema porque ciertamente sí es importante conocer cómo uno debe prepararse, qué elementos debe considerar, sobre todo el tema de las habilidades blandas, que lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero hay otro elemento importante que vamos a abordar en esta segunda hora y es hasta dónde las empresas aplican o no ese reglamento interno, que es como la hoja de ruta de comportamiento, asumo yo, de todo recurso humano o talento que trabaja para dicha empresa. Bienvenido una vez más, licenciado. Sí, buenas tardes, Ricardo, bienvenido, gusto de escucharle Gracias, también, ¿eh? licenciado. Feliz año. Bueno, sí, al final ese es otro elemento, ¿no? Hablábamos de la entrevista, ahora hablamos ya de ya el trabajador incorporado a la empresa, ¿no? Y yo quiero también primero quitarle el tono que tiene el famoso reglamento interno. Usualmente cuando hablamos de reglamento interno enseguida nos suena a sanciones disciplinarias, Mm, usualmente, ¿no? Y el reglamento interno en su, digamos, en su esencia, es donde se establecen las normativas que van a regular relación trabajador-empresa, ¿sí? Y que tiene, digamos que elementos más específicos que los que establece el Código Laboral y cualquier otra ley laboral que aplique según el sector económico, porque puede haber variación. Entonces, eso es importante. Y en el reglamento interno se establecen principalmente los deberes del trabajador, pero también los derechos del trabajador. Entonces eso es importante porque al final, insisto, a veces también mitificamos un poquito el tema del reglamento porque el reglamento interno, sanciones disciplinarias de vinculación, cómo hacer carta de despido y están toda la lista de ujú. sanciones y que si usted hace esto, pasa esto. Sí, el reglamento interno debe tener las sanciones disciplinarias, por supuesto que sí, apoyado en lo que dice y establece el Código de Trabajo, pero no es solo lo que contiene el reglamento interno, contiene otras pautas de convivencia social en ese contrato que se da entre las personas, ese contrato de trabajo, qué hacer en estas circunstancias, insisto, establece derechos y deberes, y es Claro, importante entender ese rol. Dato importante, hay empresas que no tienen reglamento interno, porque a veces son pequeñas, pero entonces es un tema importante porque si hay una situación donde hay una diferencia entre el trabajador y la empresa, se puede ir al código de trabajo, por supuesto que sí, pero
habrá elementos que no conoce el código porque es más amplio, entonces quedamos con un vacío. Usted sabe más el tema, creo que se llama vacío legal limbo. Entonces no Sí, tenemos ripio. dónde una normativa para regular ese derecho y deber. Entonces por eso es importante, y nosotros hemos trabajado con algunas empresas en la elaboración de ese reglamento, que vuelvo a insistir, va más allá de mirarlo solamente en las sanciones. Una serie de pautas que nos ayudan a llevar una buena relación en ambas partes. Entonces yo creo que ese es lo primero que quería mandar de importancia porque lo asociamos Ujú. mucho a las medidas disciplinarias. Exacto. Ahora, yo quería, sé que que pasamos a otro aspecto, licenciado Guerrero. Sin embargo, en el tema de la entrevista me gustaría incluir algo, porque muchas veces las personas van enfocadas, cuando están buscando un empleo, a responder preguntas y a quedarse como limitados a si me preguntan, a si puedo hablar de tal cosa, pero he escuchado, usted dirá si a veces eso puede ser también una imprudencia y de pronto meter a la persona en un terreno que después no pueda controlar, pero que la persona estudie, investigue un poco más acerca de la empresa para poder plantear, conocer obviamente el ADN de la empresa y plantear una conversación en torno a. Por supuesto, Ricardo, creo que no tengo que responderte, tengo que reforzarte lo que acabas de decir. Ok. Esto definitivamente cuando usted va a una entrevista tiene que ver la posición a la que está aplicando y la empresa y el sector donde está trabajando. E incluso el currículo para aplicar debería usted adaptarlo a la posición que está aplicando. No es que yo mando el currículum así, sino que yo tengo que ver en función si es para un director, voy a usar mi caso, director de recursos humanos, no es lo mismo que un director de formación y capacitación. Entonces, yo tengo que ver cómo preparar el currículo en primera instancia. Y segundo, yo voy a entonces ir preparado, como bien dijiste, Ricardo, con el tema de mis experiencias desde la parte de capacitación, porque para eso estoy aplicando, o acá en recursos humanos. Y haber investigado también, si es posible, porque a veces si la empresa me recluta directamente, sé que es la empresa. A veces cuando nos usan a nosotros las empresas de reclutamiento o los servicios de reclutamiento, el candidato sí no tiene esa perspectiva porque le decimos, no, es nuestro cliente. En la segunda o tercera entrevista, ahí sí hay una limitante porque el reclutador a veces el cliente le pide no dar el nombre de la empresa hasta que ya es seleccionado para pasar a la empresa. Pero sí es importante la preparación, el saber qué responder, en prepararme en cuáles son mis logros en esa posición o en posiciones similares para decirlo, cómo explicarlo, hay que prepararse. Y ni entremos en la parte también de llegar a tiempo, del vestuario, todo Sí. eso es importante, del lenguaje corporal. Pero Ricardo, refuerzo lo que dijiste, lo comentaste y eso es precisamente, es clave. Y eso a veces también, nosotros también hacemos lo que llamamos desarrollo de coaching de búsqueda de empleo, porque de verdad también es importante que los jóvenes, sobre todo, y algunos adultos también aprendan sobre esto, porque a veces en ninguna universidad o muy pocas nos hacen sesiones donde nos preparan para entrevistas laborales. Entonces, Claro. eso que dijiste Exacto. es clave, Ricardo. Así es. Licenciado, y yéndonos al tema antes de que el tiempo nos alcance del reglamento interno, ¿quién debería ser dentro de una empresa ese reglamento interno? ¿La jefa de recursos humanos o debería contratar una empresa especialista que conozca, como bien dijo Ricardo, el ADN de esa empresa para saber eh, colocar bien los deberes y las obligaciones, pero no cosas como traídas de los cabellos, porque cualquiera se sienta y pone cosas allí que ni siquiera van de acorde con lo que es el código laboral, sino que se lo inventa, Y, porque le da la gana, pues. sí, hay que tener cuidado, no es Ujú. mucho, pero a veces vuelvo a insistir, se minimiza la importancia de ese reglamento interno y dice, bueno, creamos una empresa, no tiene reglamento, bueno, búscate unos que existen ya y Ajá, copy-paste, como dicen en inglés, cortemos, peguemos, exacto. porque en esencia es lo mismo. En esencia hay unos elementos que sí son cajoneros, como decimos en Panamá, o son estándares en todo, pero la mística y el sector económico van a marcar otras en ese reglamento interno. Entonces, la idea, y incluso ahí entrando en la parte laboral, aunque no soy laboralista, abogado, Ujú. tiene que haber una participación de los trabajadores. Cuando no hay sindicato, bueno, cuando hay Sí, una figura de sindicato cambia, porque cuando hay una figura de sindicato está también la convención colectiva, pero cuando no hay sindicato,
el Ministerio de Trabajo exige que haya una participación de acuerdo de un grupo representativo X de trabajadores, dependiendo de la cantidad de trabajadores, que tuvieron o dieron un visto bueno o construyeron. Lo ideal es que se construya, usted lo dijo, la de recursos humanos con algún equipo y algunos, si no hay sindicato, algunos representantes líderes de la empresa para construir. Eso sería lo ideal, porque eso es lo que va a mediar la relación entre ambas partes. Entonces, qué bueno sería que ambas partes digan, bueno, nosotros a través de dos personas de los trabajadores participamos en esa, entonces los trabajadores se sienten más identificados con eso y por parte de la empresa lo hicimos y lo construyen, ¿no? Ahora, invitar a un tercero a veces es interesante porque a veces no es una convención colectiva, pero ponerse de acuerdo a veces entre trabajadores y empresas no es fácil. Claro. Entonces, ese tercero, además de tener la experticia de poder abordar en el tema del reglamento, también tiene una parte de mediación de poder. Entonces, bueno, en esto no estamos de acuerdo, pues entonces digamos a un punto medio. Entonces, eso ayuda en el proceso y se hace más llevadero para que sea, digamos, un reglamento más apegado al contexto de la empresa como tal. Eso es importante. Ahora, en el tema de gestionar también el recurso humano dentro de la empresa, a veces personas tratan de buscar una superación o un ascenso y demás, y se cae quizá en la frustración porque yo estoy esperando un tiempo. Hay cosas que la persona puede provocar, obviamente, a través de su trabajo para que estas cosas sean vistas, evaluadas. Bueno, sí, y mira, Ricardo, y eso cae en lo que hablamos del reglamento interno, o sea, porque precisamente el reglamento también establece que haya sistemas de evaluación, porque ese es el otro elemento. Cuando una empresa es familiar, que nos pasa mucho en Panamá, una persona, una familia comenzó y los primeros trabajadores y fue creciendo y qué bueno, pero llega un momento en que ya el dueño de la empresa que comenzó con 10 que los conoce toda la vida, ya no son 10 son 50 son 100 entonces ya ese no los conoce. Entonces ahí es donde, Ricardo, es importante tener un sistema de evaluación que permita unirse a un tema de compensación o beneficio, para que la persona pueda saber que cada cierto tiempo hay un ajuste económico que la empresa también planifica, porque también hay que entender que el otro lado de la moneda, el trabajador sí necesita un aumento, a veces el medio social, la canasta básica lo exige, pero la empresa también tiene que planificarlo, porque cuando hablamos de aumento implica un impacto en la parte económica. Entonces, si la empresa, desde la perspectiva del reglamento interno, tiene los sistemas de evaluación establecidos, parametrizados, y dice, bueno, cada año va a haber una evaluación de desempeño y cada 2 años va a haber un ajuste salarial basado en el resumen de ambas evaluaciones anuales, hay parámetros y se establecen indicadores. Si la persona llega a este porcentaje de indicación, tiene derecho a un X porcentaje de... Ese sería el Claro. mundo ideal porque está parametrizado y no corremos el riesgo de que, bueno, que este le cae mejor bien al gerente o este comenzó con él y entonces este sí y este no, este es nuevo. Entonces lo que dijiste, Ricardo, es importante porque al trabajador le conviene que haya un sistema, le conviene que haya parámetros, pero cuando no existen, Claro. entonces tengo que hacer eso que dijiste, provocar eso, pero entonces, o sea, jefe, mire, ya van 3 años trabajando, entre comillas, salario, mire, responsabilidades han aumentado, pasó esto, hemos logrado esto, pero también el jefe, entonces, ¿qué parámetros tiene? Entonces ahí el subjetivismo corre un riesgo de que entonces no se llegue a un acuerdo, porque tú me dices esto, pero yo lo veo desde otro punto de vista. Pero si existe un sistema de evaluación de desempeño, entonces ya hay parámetros, entonces ya usted sabe, bueno, tengo que lograr esto para mirar hacia allá. Y el jefe dice, bueno, si logra esto, entonces podemos ver esto. Y esto está parametrizado con la parte de finanzas que también tiene que buscar el recurso para hacerlo. Eso. Entonces, por eso es tan importante reglamento interno, sistemas de evaluación, retención de talento, eso para poder. Entonces, de verdad que a un trabajador le conviene cuando entra en una empresa también que tiene estos sistemas, que no está mediada porque, bueno, es que si le cae bien al jefe, y perdonen lo coloquial que voy a decir, estás bien, pero si no le cae bien al jefe, estamos en problema. Así Y es. pasa a veces. ¿Y qué pasa con esas empresas que no cuentan con un reglamento interno, licenciado? Porque, como bien usted lo dijo, hay muchas empresas que no cuentan con ese reglamento interno. También, yo creo que también es un tema de docencia y agradezco la invitación porque a veces también las empresas, micro, medianas empresas que son
no lo ven como, como que no es necesario, pero vuelvo a insistir. Por eso es que ahora la gente se casa ahora y sobre todo los de la farándula se casan con cómo es acuerdos previos prenunciales, porque todo tiene que quedar Exacto. por escrito. Entonces, un reglamento interno sí significa que van a estar las pautas acordadas. Entonces, yo creo que también es hacer docencia con las empresas, que el reglamento interno no es una inversión de tiempo o económico de más, sino que es un recurso que te va a servir para cuando haya que dilucidar una situación, sea disciplinaria o sea de deber o de derecho con el trabajador, porque está escrito. Y entonces, si un gerente tenía un estilo y él se fue y él lo hacía, entonces hay que ver cómo lo trae. No, no importa qué gerente venga, ya está establecido cómo es que se va a manejar. Entonces, yo creo que es más que todo, y Ricardo, es hacer docencia sobre la importancia, que no se vea como algo como que no es necesario. Realmente tiene un valor, pero a veces no se entiende del todo. Bueno, hablando de docencia, justamente, licenciado Guerrero, entiendo que usted tiene unos talleres que se van a llevar a cabo, uno el 25 de enero y otro el 1 de febrero. Hablemos antes de que el tiempo nos alcance de esos talleres. Sí, no, gracias, gracias. No, rapidito sí tenemos casualmente con intención de ir sensibilizando sobre todo a veces hay personas que llevan recursos humanos que no tienen formación en recursos humanos. Entonces hacemos digamos, estos talleres. En este caso van a ser a través de la plataforma Zoom el 25 de enero. Tenemos que hablaremos sobre la aplicación casualmente y la importancia del reglamento interno y de las normativas laborales en el lugar de trabajo, que eso es importante porque hay que conocer eso. Y esto va a ser de más o menos 4 horas a través de la plataforma Zoom y ahí entonces hacemos estudio de casos con las personas que llegan y vemos cómo encontramos la utilidad y la importancia de lo que acaba de decir de tener un reglamento interno. Y si la empresa no lo tiene, creo que es un buen elemento para poder generar la oportunidad de ir en qué dirección hay que caminar para hacerlo. Y si lo tiene, también es importante, a veces el reglamento interno tiene 10, 15 años, hay que revisarlo porque hay que Exacto. actualizarlo. Esa es otra cosa importante. Entonces, nos pueden localizar al 66677879, 66677879, porque tenemos ese y como bien dijiste, el 1 de febrero, que es sábado también en la mañana, a través de la plataforma Zoom, tenemos uno sobre el tema de las técnicas en el tema de la entrevista laboral, esas competencias que hablamos, que hay que desarrollar también para tratar de captar al mejor recurso humano y que tenga, digamos, una sincronía con la filosofía de la empresa. Que si logramos eso, miren, tenemos trabajadores y empresas por buen rato y un tiempo sostenido. Así que nos pueden localizar al 66677879 para mayor información y ahí entonces comenzamos a seguir trabajando sobre esto que es tan importante porque necesitamos empresas con buenos trabajadores y trabajadores que tengan empresas donde poder tener un sustento laboral, que es la base también de la sociedad y de la economía nacional, ¿no? Así que es importante. Así es. Ahí está la información para que sea aprovechada por toda la audiencia y esto es indistinto de quién esté en qué área, ¿no? Porque beneficia igual la información que se va a recibir y, por supuesto la aplicación de las mismas. Licenciado Guerrero, como siempre, un placer. Le agradecemos la oportunidad de poder hacer docencia, como usted mismo ha mencionado, a la audiencia sobre temas de interés laboral, en el aspecto laboral, en diferentes áreas. Así es, así es. Y no, Ricardo, recordarle a toda la audiencia que si se perdieron esta interesante entrevista, pueden verla y seguirnos a través de Instagram, la cuenta X y YouTube, para que puedan, por la cuenta de Es Cuestión de Ley, obviamente, donde van a poder revivirla, escucharla completa, todas las entrevistas que aquí nosotros le llevamos a diario, obviamente por Radio Panamá también. Así que muy buenas tardes, licenciado, y que esté muy bien. Muchas Cuídese. gracias por la invitación. A la orden siempre. Bien, Edna, y así llegamos a la parte final de nuestro programa por hoy. Gracias por acompañarnos.